Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exportan. El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar la Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna en la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. Arturo Frondizi venía de una familia de intelectuales. Digamos, era una casa originariamente radical, ¿no es cierto? Una casa de clase media, una familia numerosa, con muchachos que estudiaban en la universidad. La orientación general de clase media era pro-radical. Y así fue como Arturo fue naturalmente llevado, diría yo, hacia el radicalismo irigoyenista. Se graduó de abogado muy joven, a los 22 años. No intervino virtualmente en las luchas universitarias porque se dedicó a estudiar y a dar materias y a recibirse. Él había tenido una militancia en la izquierda, había pertenecido a asociaciones militantes, no desde el punto de vista político, partidario, pero sí en su actividad intelectual, en su defensa de los derechos del hombre, como se llamaba entonces a los derechos humanos. Pero ya recibido, enseguida intervino como abogado en la defensa de presos políticos, tomados por la dictadura del general Uriburu, y fue preso también a causa de eso. Y en 1946 fue candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, por la minoría del Partido Radical. Ser candidato era un desarrollo normal en la actividad política. Después del 46 era el único ámbito institucional para ejercer la oposición. Frondizi provenía del radicalismo, allí fueron sus orígenes políticos. Pero Frondizi después tomó distancias, muy netas. Veía en el radicalismo de entonces una actitud más formal institucional y una ausencia de un proyecto político como que él planteó en términos de desarrollo, de inversiones, de cambio social. Frondizi dejó absolutamente el radicalismo y fundó algo muy diferente que es el desarrollismo. El desarrollismo nace como una división del radicalismo, que se había dividido en una convención en Tucumán porque había 2 candidatos a presidente. Uno era Balbín y otro era Arturo Frondizi, que presidía el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Pero con motivo de esa división, la justicia electoral reconoció al sector de Balbín como Unión Cívica Radical del Pueblo, el sector de Frondizi como Unión Cívica Radical intransigente. El pueblo tendrá seguramente un gran desencanto hacia los partidos políticos que no sepan interpretar el sentimiento nacional y los intereses populares de la República. El costado desarrollista, es decir, aquel que tiene que ver con un énfasis especial en la necesidad de promover el desarrollo económico argentino, pasa a integrar la constelación de las ideas políticas y de gobiernos de Frondizi ya
enseguida después de la caída de Perón. El modelo que intenta es un modelo de inversión. Frondizi decía desarrollo económico más nuevas formas sociales, y esto implicaba claramente que estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en un desarrollo inclusivo, que es un término que se acuña después, pero que él tenía muy claro que había que aplicar. Alguien que tuvo una gran importancia en el pensamiento desarrollista de Frondizi, como fue Rogelio Frigerio, que le insufló a Frondizi toda una concepción desarrollista que Frondizi abrazó con mucha fuerza. La doctrina desarrollista que levantaba Frigerio, y partía de algunas cosas muy diferentes que el peronismo. Frigerio no ocupó de cargos formales por presiones políticas, pero no dejaron un minuto de los 4 años de gobierno de elaborar juntos los problemas y siguieron trabajando después del derrocamiento de Frondizi en el diseño del movimiento de integración y desarrollo, en la política que fue desenvolviendo el desarrollismo durante todos esos años, en una relación de una gran armonía y de una gran coincidencia entre estas dos grandes figuras de la política argentina. Frondizi desde un principio se diferencia del antiperonismo cerril de la Revolución Libertadora y reconoce varios de los logros del modelo peronista. Meses antes de las elecciones del 58, se produce un acercamiento con el presidente depuesto y los representantes de ambos firman un pacto. Perón le ordena a sus partidarios a votar por Frondizi y este se compromete, entre otras cosas, a quitarle la proscripción al peronismo. Y así, los factores que lo llevan a la presidencia son los mismos que van a provocar su caída 4 años más tarde. Elecciones del 23 de febrero de 1958, Frondizi saca 3.990.000 votos, Balbín saca 2.520.000. Asumió la presidencia en un momento de gran división de la Argentina, peronistas, antiperonistas, militares, antimilitares. Y Frondizi planteó la superación de esos resentimientos y una política de unidad nacional. Ratificamos nuestro compromiso solemne de gobernar con todos y para todos los argentinos, con la colaboración de cuantos quieran acompañarnos y con la sola exigencia de su honestidad y de su capacidad. El modelo de Frondizi es un modelo que se definió como desarrollista, que era un poco lo que estaba impulsando la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina en aquel momento, fin de los 50, comienzo del 60, que era el desarrollo nacional en base a la inversión extranjera, ¿no? Frondizi lo que no quería era que el capital extranjero viniese a invertir donde le interesara al capital extranjero, en los sectores de mayor rentabilidad pero de menos productividad. Entonces hubo un plan estatal y se orientó la inversión extranjera hacia esos sectores donde el gobierno quería poner el énfasis, como hidrocarburos, hidroelectricidad, acero, arrabio, gas, de modo que fue una inversión extranjera dirigida. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas, deberá alzar su propia industria pesada, deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual. Lo que tiene Frondizi es un modelo de desarrollo económico, no de desarrollo inclusivo, sino que dice primero es el desarrollo económico y después vienen las nuevas formas sociales. Este es el modelo en lo esencial, que no tenía una pata social muy importante, dejaba en libertad a la fuerza del mercado prácticamente, desconociendo la realidad de un movimiento obrero muy consolidado, muy fuerte, muy combativo, que había crecido a calor del peronismo. Era época de un gran proteccionismo, barreras arancelarias en todo el mundo, y Frondizi trató de aprovecharse de eso para desarrollar la industria pesada. La industria pesada era clave para Frondizi. Tal vez hoy para un proyecto de desarrollo no se necesita una industria pesada, pero en aquel tiempo era central. Triplicó la producción de petróleo, triplicó la producción de acero, creó por primera vez la industria petroquímica que no existía, creó la industria automotriz,
construyó 10.000 kilómetros de autopistas, de caminos. Se había fijado como prioridad el petróleo y el gran desarrollo fue precisamente en el campo petrolífero para poder conseguir así divisas necesarias que eran imprescindibles para la industrialización del país, que necesitaba equipos del exterior, que en ese entonces no se producían, y se logró en esa forma equilibrar básicamente el desarrollo nacional con la inversión externa. Había quienes criticaban los medios, que hubiera inversiones extranjeras, eso era lo crítico, y para él lo que importaba eran los fines. Él creía que si el país lograba el autoabastecimiento, si no dependía del petróleo extranjero, que era depender de las multinacionales del petróleo, si el país lograba producir arrabio, acero, carbón, gas, automóviles, ese era un verdadero nacionalismo. Lo otro era una formalidad. Ahora, esa formalidad tenía mucha fuerza en el peronismo, en el propio radicalismo, por supuesto, en los sectores de izquierda, y tuvo que cabalgar ese tigre. En 1954, Frondizi había publicado el libro Petróleo y Política, una encendida defensa de un modelo petrolero estatal antiimperialista. El libro se transformaría en un bestseller y lo posicionaría en un primer plano de la escena política nacional. Ya presidente, las políticas que adopta en relación al petróleo son vistas por muchos como una traición a los principios de aquella obra. Frondizi hizo una política petrolera y la explicó, diciendo que no era la política que había proyectado en ese libro, y dijo que tuvo que elegir entre el orgullo del escritor o el interés nacional, y eligió por el interés nacional. Frondizi hizo una política de convocar al capital extranjero, porque sin capital extranjero la Argentina no se hubiese autoabastecido el petróleo. Y ese capital extranjero, a diferencia del negocio de los importadores, era un capital extranjero que creaba trabajo en la Argentina. Como YPF no tenía los recursos para lograr el autoabastecimiento, lo que hizo fue que YPF contratara exploración y explotación. En el lenguaje de estos días diríamos que terciarizó esas actividades. El petróleo extraído en el territorio nacional se entregaba a YPF, ya sea industrializado o no, pero siempre lo comercializaba YPF. En la medida en que el país se encaminaba al autoabastecimiento de petrolero, que se obtuvo en 3 años, los sectores que estaban detrás del negocio de la importación se opusieron. ¿Y cómo se opusieron? Arruinó un fabuloso negocio de importación de petróleo y combustibles. Ahí había un lobby que funcionaba y que alimentaba el antiperonismo, el supuesto comunismo de Frondizi y toda la acción psicológica, porque era una forma de encubrir la defensa de intereses que Frondizi había tocado. Los intereses económicos se daban cuenta de lo que estaba haciendo. Él no podía engañar a esos grupos económicos, y esos grupos económicos estaban detrás del antiperonismo radical, ¿no? Bueno, el antiperonismo fundamentalista, ¿no? Frondizi era claramente un nacionalista de fines. Sirvió al interés nacional, y el capital extranjero que vino a la Argentina con Frondizi fue para servir el interés nacional. El desarrollismo se movió en la contradicción de querer llevar adelante un proceso de autoabastecimiento, de desarrollo de industria nacional, pero manteniendo la subordinación a los centros imperiales de poder. El modelo desarrollista implantado por Frondizi consigue algunos éxitos en diversas áreas del quehacer económico, pero la bonanza duraría poco, y nuevas políticas de ajuste alimentarían la conflictividad de una nación partida. La presidencia de Frondizi comienza a navegar aguas turbulentas. A las protestas estudiantiles enmarcadas en el conflicto conocido como laica o libre, se le suman numerosas medidas de fuerza de diversos gremios.
que revelan las falencias y los límites del modelo desarrollista. Hay dos momentos del desarrollismo, ¿no? En la primera etapa de un cierto impulso industrialista y fomentando el mercado interno, y después cuando se produce ya en el 59-60 la incorporación de su plan de ajuste, que no es otra cosa que un nuevo plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí el desarrollismo pierde fuerza y ahí empieza una etapa de contención salarial, despidos de empleados públicos, de levantamiento de ramales ferroviarios y por lo tanto una fuerte protesta de parte de los trabajadores, el plan de lucha de la CGT y la reacción del gobierno muy tremenda con un plan Conintes. El plan Conintes fue la utilización de la fuerza para controlar los desbordes. Hubo también allí una influencia de las Fuerzas Armadas en la toma de esa decisión. El plan Conintes es un plan que Perón pone en funcionamiento el 16 de septiembre de 1955 y Frondizi hace uso de él, no puedo saber si porque quería o porque los militares se lo obligaron, en el tema fundamentalmente del frigorífico Lisandro de la Torre, que hubo una larga resistencia de los obreros de la carne. Impulsaron muchísimas huelgas, algunas de ellas con más contenido político que social. Pero el punto más importante está en el hecho de que durante Frondizi no hubo un solo muerto por causa política en un país que desgraciadamente ha tenido muchos muertos por razones políticas. El modelo económico que impulsa Frondizi rápidamente encuentra la resistencia de los factores de poder que lo juzgan populista en exceso y se produce un cambio radical en la política económica. Rogelio Frigerio, ministro de Economía y gran teórico del desarrollismo, es reemplazado por Álvaro Alzogaray, economista de confianza de los sectores concentrados y de los militares, que pone en marcha un plan de ajuste con devaluación, reducción del gasto público, congelamiento de salarios y de futuros aumentos. Alzogaray llegó al gobierno cuando estaba cercado por planteos militares. Alzogaray se ofrecía como solución para calmar las Fuerzas Armadas y con la promesa de continuar la línea política que se había establecido el presidente, sobre todo en la fase económica que era donde iba a desempeñarse. El poder militar tenía en Alzogaray, y siempre lo tuvo, un referente, ¿no?, de lo económico, del llamado sector liberal, en términos económicos, ¿no? Es decir, frente al viejo tronco industrialista del ejército van ganando peso los sectores más liberales. Hay que pasar invierno es una frase que dijo Álvaro Alzogaray. Fue una frase que revelaba lo que era Álvaro Alzogaray, un hombre que despreciaba cualquier sufrimiento popular. Fue una frase muy desafortunada. Tan malo fue haberlo puesto de Alzogaray como ministro, como bueno fue haberlo echado, porque Alzogaray lo despidió. Alzogaray no renunció. Esto también es bueno, digamos, a favor de Frondizi. Las Fuerzas Armadas eran protagonistas por derecho propio en la vida política argentina. Ellos, asimismo, se consideraban protagonistas en primera persona, con derecho a oponerse a las políticas que se desarrollaban desde el gobierno, a proponer cosas que no tenían nada que ver con sus funciones, a vetar otras. Cosa infernal. Se ha acusado al gobierno de Frondizi y al gobierno de Ilia de ser democracias tuteladas. Yo creo que eran democracias surgidas de la proscripción. El poder real estaba en los militares. ¿Cómo se puede gobernar con 36 tentativas de golpe de Estado durante 4 años de gobierno? De eso me las acuerdo yo, personalmente, de ver en la Casa de Gobierno las ametralladoras montadas, las bolsas de arena. La política exterior de Frondizi fue inspirada por el principio de la autodeterminación de los pueblos. Por eso él, que tuvo una buena relación con el presidente Kennedy, a la vez defendía el derecho de Cuba, y esa fue otra de las razones que impulsaron a quienes lo derrocaron, la posición de él en la OEA respecto de la legitimación de Cuba, el hecho de que recibiera al Che Guevara, todo eso influyó. Guevara era un desarrollista nato. Cualquier discurso de Guevara, está la palabra desarrollo, también era contradictorio, porque además era comunista. Pero el desarrollismo implica que
todas las clases sociales al mismo tiempo paguen los costes y reciban los beneficios del desarrollo, y en esto coincidían absolutamente Frondizi y Guevara. Fue una visita fugaz, secreta, que trajo muchas consecuencias. Hoy es difícil pensar que un presidente puede caer porque reciba a un dirigente de un país que tiene una posición muy distinta a la que tiene ese presidente. En realidad lo recibe por pedido de Kennedy, ¿no? Por ser los dos argentinos, a ver si podía haber algún tipo de diálogo con la Revolución Cubana, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con Cuba era terriblemente mal visto, y el Frondizi, que no tenía nada de comunista, es acusado públicamente de castrista y todas estas cosas, ¿no? La salida del gobierno de Alzogaray en 1961, el estudiantado, los empleados públicos, obreros y sindicatos del lado de la oposición, la presión militar constante y las elecciones cada vez más próximas llevan a Frondizi a cumplir al menos una parte del pacto firmado con Perón, con la esperanza de calmar las aguas. Pero el efecto no pudo ser más opuesto. Él asumió el compromiso de legalizar el peronismo, de devolverle el derecho electoral, y lo cumplió. El problema principal que tiene Frondizi es su origen bastardo, digamos. Tiene que ver con el apoyo del peronismo a su candidatura. Por lo tanto, el haber surgido y haber sido electo por el voto peronista lo pone bajo sospecha permanentemente, y cada planteo militar tiene que ver con presiones en cuanto a no aflojarle al peronismo, a no concederle a los gremios. Frondizi deja participar al peronismo en las elecciones y pierde la estratégica provincia de Buenos Aires a manos de Framini, un representante del sindicalismo combativo. Si uno lee ahora los documentos de los militares de aquella época, no puede creer lo que está leyendo. La obsesión anticomunista y antiperonista les hacía ver peronistas y comunistas, no sé, aquí abajo de la mesita esa, qué sé yo, en cualquier lado. Y en el momento en que ganó el peronismo, a último momento, para tratar de salvar su gobierno, anuló esas elecciones, lo cual implicó una caída poco gloriosa. Tuvo miedo de que hubiese desatado alguna represión más sangrienta. Creo que no quiso cargar sobre su responsabilidad esa posibilidad, y por ende nunca se sinceró con el pueblo, y el pueblo se fue alejando. Cuando se produce ya el golpe definitivo, él le dice: no renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país. Y no renunció, no se suicidó ni se fue del país. Al tener una posición intransigente, al no ceder, fue derrocado y hecho prisionero. Cuando cayó el gobierno, que pudo haber sido defendido por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, Frondizi no permitió que esos sectores del ejército y de la Armada lo defendiesen en su institucionalidad, sino que evitó que hubiera derramamientos de sangre y aceptó la idea de que se mantuviera un tiempo retenido en la isla de Martín García. Yo creo que en ese momento no debió haber actuado de esa manera, porque había muchos militares, marinos y aviadores que estaban listos para actuar. ¿Para qué? Para reprimir al golpismo. Y los hubieran vencido, porque la relación militar de fuerzas era desfavorable en ese momento para los golpistas. No se hizo. El desarrollismo fue un movimiento que surgió a partir de la comprensión de la debilidad que tenía la Argentina y de la necesidad de impulsar desde el Estado un fuerte crecimiento. Y la idea fuerza del desarrollo hoy están todos. Cuando surgió Frondizi, cuando surgió el desarrollismo, era una novedad. Tuvo dificultades políticas, pero el ideario de Frondizi yo diría que no fracasó, sino que triunfó. Frondizi quiso llevar adelante un modelo que en la década del 60 estaba de moda en América Latina, pero manteniendo una subordinación a los centros imperiales de poder, particularmente a los Estados Unidos, y por eso fracasó. Después del irigoyenismo vino el peronismo, y al peronismo debía sucederlo el desarrollismo.
Y el desarrollismo quedó en manos de un hombre que no construyó políticamente eso. Y la verdad es que fue un verdadero estadista, anticipado quizás a su tiempo, y eso le impidió gobernar como hubiera correspondido. Para mí Frondizi era un personaje muy interesante que venía de la izquierda radical, ¿no? Pero que lamentablemente cuando le toca gobernar va a hacer todo lo contrario de esto. Va a apoyar el establecimiento de una explotación petrolera privada muy fuerte, va a reprimir sin miramientos a los sindicatos y a los estudiantes. Así que creo que fue una gran frustración el gobierno de Frondizi, ¿no? Indiscutiblemente fue uno de los políticos más inteligentes, con gran visión, por supuesto, y representó en su momento la salida de una dictadura. Frondizi gobernó 4 años. En esos 4 años hubo 20 y tantos planteos militares, 6 intentos de derrocarlo, finalmente lo derrocaron, y yo creo que el país cambió, pese a todas las dificultades y pese al corto tiempo, el país cambió totalmente a partir de ese desarrollo económico impulsado por Frondizi.